Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 4 de octubre del año 2022 con este apunte breve sobre un aforismo, sobre una frase llamada inventa el eje, inventa fraude. O también se le conoce de otra forma, inventa el eje, inventa es fraus legis. Echa la ley, echa la trampa. Seguramente usted ha oído esta frase un montón de veces. Incluso es posible que esté de acuerdo con esta frase, ¿no? Muchas personas se decepcionan porque en general, ¿quién hace las leyes? Bueno, el legislador, quizá el presidente con algunas excepciones. ¿Ah? Y bueno, está el desencanto, está la decepción de que a veces las leyes están pensadas para hacer para beneficio de cierta clase, para beneficio de ciertas personas. Entonces, claro, se recoge este aforismo, inventa el eje, inventa fraude. Sin embargo, de ahí viene después la pregunta, ¿podemos vivir sin leyes? ¿Las leyes son siempre malas, son siempre buenas? Etcétera. Tenemos que ver eso. Vamos a ver el origen de esta frase que en realidad es sumamente incierto, no sabemos de dónde proviene, pero ya ciertos autores la han dicho. Y fíjense que los autores dicen estas oraciones, pero no como si fuera con autoría de ellos, sino que la dicen como si ya de antes existiera, pero no sabemos cómo rastrear ese origen. Así que sin más dilación, veamos esta frase. Bueno, esta puede ser una de las frases más famosas relativas a la ley e incluso tiene una gran relevancia en la contingencia de todos los países. En efecto, como se puede apreciar, es un aforismo romano cuya frase completa sería inventa lege, inventa es fraus legis. Es posible que los mismos desencantos que existen ahora hayan dado origen a este aforismo tan transversal. Antes de comenzar el análisis de esta oración, debemos entender algunas cosas básicas sobre la ley, sobre todo por cómo se veía en la antigüedad y sobre todo en la Edad Media donde se sistematizó. Porque existe la ley humana, ¿m? La ley que usted conoce bien, que está en los códigos, la ley escrita. Está la ley divina, que es la ley de Dios, por cierto, y está la ley natural, que es la ley de la naturaleza. Todo está sometido a la ley divina. Por cierto, la ley divina es lo primero. Luego tenemos la ley natural de las cosas del mundo que nos rodea. Y en último lugar tenemos la ley humana. Por cierto que la ley humana está o debería estar inspirada por las leyes naturales y divinas, principalmente la divina. Pero la verdad es que siempre necesita modificarse. La ley humana siempre necesita modificarse, siempre necesita cambios. De pronto se piensa de una determinada manera o se vuelve a pensar de la otra. Y así la ley va teniendo una especie de historia en la que si usted la observa, va cambiando y va oscilando de un pensamiento o una opinión a otra, etcétera. La ley humana entonces realmente siempre va cambiando. La ley natural siempre es la misma. Y la ley divina también siempre es la misma. Ahora, claro, la ley natural podría cambiar si es que la ley divina quisiera. Uh-huh. Pero eso es una discusión sobre todo que se plantea la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, por lo tanto la ley humana adolece de vicios que deben ser rectificados mediante la razón. La ley humana adolece de vicios que deben ser rectificados mediante la razón. Para ese propósito, se necesita recurrir a un concepto que nace con Aristóteles llamado equidad natural.
La equidad natural es el arreglo, es la rectificación de la ley. Claro, cuando la ley es extremadamente rigurosa, puede causar daño. Claro que sí, puede causar daño. Entonces para eso está la equidad natural, para hacer esa corrección o rectificación que se hace mediante la razón, por cierto. Ya, a ver, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una pequeña comunidad de agricultores. Hay 3 familias que cultivan diferentes tipos de cultivos en sus tierras: maíz, trigo, arroz, papa, etcétera. Cada familia ha trabajado arduamente en sus campos y ha cosechado una cantidad determinada de alimentos. Ahora se tiene que decidir cómo distribuir los alimentos entre ellos para asegurarse de que todos tengan suficiente para comer. En este escenario, la equidad natural podría implicar que se distribuyan los alimentos de manera equitativa, de acuerdo con las necesidades básicas de cada familia. Y esto podría significar que cada familia reciba una cantidad de alimentos que les permita cubrir sus necesidades nutricionales básicas y así evitar el hambre. Y claro, y esto se basa en la idea de que es intrínsecamente justo que todas las personas tengan acceso a suficiente comida para sobrevivir y vivir con dignidad. Pero claro, imaginemos que tenemos este grupo de agricultores, se distribuye la comida, la ley dice que tienen que distribuir la comida en tantos porcentajes y a cada uno le corresponde el porcentaje que diga la ley. Pero ¿qué pasa si hay una de las familias puso más esfuerzo, puso más inversión? ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar con ello? Van a tener que ser todos iguales, a pesar de que uno trabajó más que el otro. Bueno, ahí estaría la equidad natural, que haría una especie de balance. Claro, porque está bien, la ley dice que hay que distribuirlo de siguiente manera, pero en la realidad pasó que unos se esforzaron más, pasó que unos produjeron menos, produjeron más, etcétera, tuvieron más limitaciones que otros. Bueno, ahí está la equidad para rectificar esto, ¿no? Porque la equidad no depende de las convenciones legales, escritos, ni nada. Es una especie de criterio, ¿no? Es una especie de criterio que debe tener el juez o que debe tener el legislador a la hora de de promulgar una ley o interpretarla, ¿no? Por lo tanto, es sumamente importante la equidad natural. La equidad natural, entonces, servirá como un rectificador del rigorismo legal, pues cuando la ley es extremadamente justa, se vuelve injusta. Fíjense, cuando la ley es extremadamente justa, se vuelve injusta. Y ahí recordemos el aforismo de Marco Tulio Cicerón: sumum ius, sumum injuria. El sumo derecho puede ser la suma injuria. Lo mismo que le habíamos hablado en delante con el ejemplo de los agricultores, ¿no? Pensemos, a ver, otro ejemplo quizá un poco más cotidiano también. Un estacionamiento. Perfecto, tenemos un estacionamiento. Las reglas del estacionamiento dicen que uno puede estacionar hasta por 1 hora. Si se pasa de 1 hora, se le va a cobrar el doble. Perfecto, ¿qué pasa si esa persona usa el estacionamiento por 1 hora y 30 segundos? 1 hora y 30 segundos, ¿le vamos a cobrar el doble porque pasó la hora? Claro, entonces ahí, claro, se aplicaría la equidad natural y se diría, bueno, no parece ser justo que se aplique el doble, con respecto a las reglas, que se aplique el doble del precio en el estacionamiento, si es que pasaron solamente 30 segundos. ¿Qué daño le hace al dueño del estacionamiento o al que tiene el estacionamiento? ¿Qué daño le hace que se quede 30 segundos más? Quizás, claro, si se queda 1 hora y media, 1 hora 20 minutos, ahí uno podría, sí podría estar de acuerdo con la ley. Pero ¿qué pasa en esa poca cantidad de tiempo? ¿Mm? ¿Sería procedente? Bueno, ahí estaría la equidad natural para corregir esos vicios, ¿no? Eso se refiere, sumum ius, sumum injuria, el sumo derecho de la suma injuria. Ahora, claro, ustedes me pueden decir, quizás lo están escuchando esto estudiantes de derecho, me van a decir, pero si Cicerón dice sumum ius, sumum injuria, es decir, el estricto derecho es la estricta injuria,
y aquí estamos hablando de la ley, es decir, que la ley es rigurosa cuando la ley es estricta, em, provoca esta injuria. Hay una diferencia entre derecho y ley, sí, pero lo que estamos hablando, lo que estamos interpretándolo, es a partir de la ley. Ujú. Bueno, en consecuencia, en términos de lo que debería ser la ley, se debe considerar que ésta debe tener un rigor que se debe cumplir, pero también debe existir el criterio de equidad que la rectifique. Entonces, estas dos dimensiones pueden darse con respecto a quien hace las leyes como a quien las aplica. El legislador, por ejemplo, intenta crear la ley con rigor, sin lagunas. Y por otro lado, también crea la ley de modo que exista equidad en la misma. Claro, porque ¿cómo existen leyes perfectas? Uno podría preguntarse, ¿existen leyes perfectas? Quizás existen leyes cuyo sentido esté sumamente claro, ¿no? Ahora hay muchos que dicen, bueno, pero la verdad es que toda ley puede ser interpretada. Toda ley puede ser interpretada. Hay leyes, por cierto, que uno las lee y puede ser interpretada, por cierto que sí. Pero hay otras que parece ser que el sentido es sumamente claro. ¿Mm? Nosotros tenemos en nuestro Código Civil, en el artículo 19 del Código Civil chileno, dice, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Es decir, si el sentido de la ley es claro, no se va a consultar la interpretación, porque si ya es claro, no lo va a hacer. Uh-huh. En cuanto al abogado, este puede posicionarse en un paradigma de legalidad estricta donde se confía en el rigorismo legal, así como también existe la posición de equidad que refiere a los principios y valores jurídicos. Claro, ahí estarían dos tipos de abogados, dos tipos de personas, que serían aquellos que se posicionan en el paradigma del Estado legal, ¿no es cierto? Donde dicen, Estado de Derecho Legal, donde dicen, no, la ley es rigurosa, la ley ha dicho esto, entonces, bueno, aquí se hace lo que dice la ley, independiente de lo que suceda en la práctica, independiente de la equidad natural. Otros van a decir, no, señores, la verdad es que lo que importa aquí son los principios y valores jurídicos. Y ahí hay una discusión, ¿no? Ahí hay dos paradigmas enfrentados, el Estado de Derecho Legal y el Estado de Derecho Constitucional. Esos son materias en realidad de derecho, de filosofía del derecho, que lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, parece ser que estaría todo resuelto. Entonces, tenemos la legalidad estricta, rigurosa y también tenemos la equidad natural. Pareciera ser entonces que no que no habría problema, ¿no? No habría problema por uno o por otro. Por un lado tenemos que obedecer la ley estricta, en rigor, y por otro lado, bueno, si la ley no cumple, si la ley tiene lagunas, si la ley se puede interpretar, bueno, ahí está la equidad natural. ¿Y qué tiene que ver esto con echa la ley, echa la trampa? Fíjense que Martín Lutero, un filósofo que hemos visto estos últimos días, la utiliza esta frase en su célebre obra ¿Es posible ser soldado y cristiano? Ahí utiliza esta famosa frase. Y Lutero habla de esta frase, echa la ley, echa la trampa, como si ya hubiese estado, obviamente. Claro, seguramente estuvo, si está en latín, la conoce en latín, seguramente era muy comentada en la época del Imperio Romano. ¿Mm? Pero la verdad es que no se tiene, o por lo menos lo que he buscado yo, no hay origen certero de esta frase, ¿no? No lo hay. Pero bueno, esta confrontación y dualidad del cristiano en tener que ser soldado, obedecer a un señor, pero también cumplir con las convicciones divinas, con las sagradas escrituras, hace que exista un conflicto interno en el cristiano. A propósito de esto, Martín Lutero aprovecha de hablar de las leyes y su rigor. Lutero no llama a rebelarse contra el señor feudal de la época, a menos que se trate o esté involucrado el señor feudal en un fraude, ¿no? Luego Lutero, con respecto al señor feudal y el derecho de guerra, fíjense cómo se van conectando las cosas. Dice Lutero que la guerra puede estallar entre personas de igual categoría, es decir, ninguno de los individuos es vasallo del otro o sujeto a él, aunque uno no sea tan grande, importante y poderoso como el otro.
Igual cuando el superior guerrea contra el inferior. Nadie debe guerrear ni luchar contra su superior, dice Lutero, porque a la autoridad se le debe obediencia, honra y temor. Ahora bien, es preciso que el hombre actúe con equidad, fíjense, aquí Lutero tiene en consideración la equidad, con la equidad y con el derecho estricto, que a veces en su rigurosidad puede ser muy dañino. Claro, eso es lo que hablábamos de la ley cuando se aplica absolutamente con rigor. Esta es la situación en que una ley es tan rígida que llega a ser absurda y por lo tanto esta debe ser corregida con la equidad. Lo mismo si en la ley existiera cierta contradicción, la equidad las aclararía y rectificaría. Hasta aquí Lutero está de acuerdo con la equidad. Uh-huh. Y fíjense, dice, sin embargo, aquí Lutero nos advierte que de todas formas la equidad podría transformarse en un neutralizador de la ley. En un neutralizador de la ley. En efecto, Lutero nos dice, si el hombre malo, imagínense un hombre malo para Lutero sería un hombre que no es cristiano, ¿no? Un hombre malo escucha que la equidad está por sobre la ley, entonces éste intentará presentar la ley como equidad. Y de este modo, anonadar el derecho, dice Lutero, anonadar el derecho. Y ahí Lutero se manda su frase, ¿no? Inventa lege, inventa es fraus legis. Echa la ley, echa la trampa. No es que sea de Lutero. Lutero dice esta frase, como dice el viejo aforismo latín, ¿no es cierto? Latino. Inventa lege, inventa es fraus legis. Por lo tanto, imagínense el legislador que sabe de la equidad, que sabe la diferencia entre ley y equidad, puede presentar una ley rigurosa, una ley estricta como la mismísima equidad. Porque si el hombre la tiene en su conciencia, bueno, y si el hombre quiere actuar por sus propios intereses, va a presentar la ley como si fuera equidad, ¿no? Entonces, para Lutero, esto de la equidad realmente no le convence. Y en general a Lutero, como hemos visto en todos estos podcasts sobre filosofía, ya vemos que a Lutero no le gusta para nada el derecho. ¿Mm? ¿Y por qué será que no le gusta el derecho? Bueno, porque los romanistas, ojo, no quiero decir aquellos especialistas en derecho romano, no, quiero decir los romanistas como los que servían como teólogos al Papa, ¿no es cierto?, a la sede romana, utilizaban el derecho canónico. Y para Lutero el derecho canónico realmente no era un derecho que respetara la Sagrada Escritura. De hecho, Lutero decía que el derecho canónico agregaba cosas a la Sagrada Escritura que no tenían ninguna importancia, que no tenían ningún sustento, que no tenían ninguna... que eran adornos incluso, y que muchas de esas cosas iban en favor solamente de la Iglesia y no de los cristianos, no de sus feligreses, ¿no? Además que Lutero también citaba este versículo de la Biblia bien conocido, ¿no? Que es el Timoteo, el primero de Timoteo 18:11. La ley no es para el justo, la ley no es para el justo, sino para los rebeldes, insubordinados, impíos, pecadores, etcétera. ¿Mm? Entonces, claro, tratando de ver toda esta sociedad poniendo al cristiano en un lugar ético, o por lo menos mucho más de aquel que no lo es. Por cierto que esto de la equidad ni las leyes va a ser algo que Lutero toma en cuenta, ¿no? Esto podría incluso recordarnos también a Platón, cuando decía que los filósofos reyes no necesitan leyes. De hecho, son un obstáculo para su gobierno. En cambio, Lutero dice algo parecido, o sea, la ley no es para los justos. Porque si hay un justo, hay un hombre justo, ¿qué ley va a necesitar si él mismo es la justicia, ¿no? Bueno, por cierto que debe existir una equidad con respecto a las fuerzas que pugnan, pero por eso mismo no hay que confiarse de que las leyes son infalibles, por mucho que tengan esto de la equidad. Todo lo contrario, pues ni el mismo creador de estas lo es.
¿Mm? O sea, tampoco el creador es infalible, por cierto. Bueno, es realmente interesante la visión de Lutero con respecto a este aforismo, porque, claro, no se confiaba en el derecho. Sin embargo, la pregunta que viene entonces es, ¿qué hacer entonces? ¿Vivimos en una sociedad entonces sin leyes? ¿Esa es la solución? La verdad es que lo que yo creo es que uno debe estar siempre con cuidado, ¿no? Debe estar siempre con cuidado, informarse sobre cómo están hechas las leyes, porque esto de echa la ley, echa la trampa, seamos justos, a veces no siempre está esto, ¿no? No siempre está. Y si uno dijera, no, es que esto de la echa la ley, echa la trampa es un axioma, siempre pasa, bueno, tendría que probarlo con todas las leyes y cada una de las leyes que existen. Y eso no sabemos si va a ser posible, ¿no? Seguramente hay una que sí cumple y hay otras que no. Unas que se rectifica y otras que no. ¿Mm? Eso en todo caso, esto lo vamos a ver mucho más adelante y las disposiciones que están con respecto a que unos están en contra, están a favor de esto de la equidad. En filosofía del derecho, ¿ya? Lutero, de alguna manera, se ha adelantado bastante, ¿no? Se ha adelantado bastante a estas discusiones, pero bueno, siguen siendo interesantes. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.